Así. Bien, el título principal, ¿cierto?, de este tema es los acontecimientos finales. Y el título que me toca este día a mí es la apostasía. El texto base ya lo leímos, ¿cierto? Lo dimos lectura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ¿cierto? Que ya desde este versículo nos adelanta, ¿cierto?, lo que vamos a ver en este día, que es que podamos, ¿cierto?, estar atento al Espíritu de nuestro Dios y no a cualquier cosa, ¿cierto? Porque dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. ¿Cierto? Nosotros hemos sido enseñados por la palabra de Dios y por una doctrina sana, ¿cierto? Y esperamos que siga siendo así, porque de esa manera hemos podido avanzar. De esa manera hemos podido crecer como iglesia y hemos podido crecer también dentro del Espíritu, que es lo más importante. Pero antes, ¿cierto?, de todo, nuestro pastor nos entrega un librito. Y en ese librito hay harta información. Y como a mí me corresponde el primer tema, vamos a dar un poco de resumen lo que es escatología. ¿Qué significa escatología? Es un estudio de los eventos finales, ¿cierto? Sabemos que este estudio está principalmente reflejado ¿en qué libro? En Apocalipsis, ¿cierto? Este es un libro que nos da a conocer muchos hechos que fue revelado, ¿cierto?, a Juan, para que él lo pudiera dar a conocer, ¿cierto? Como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cierto? Este versículo nos llama bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo ahora? ¿Cierto? Leyendo, escuchando la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué estudiarla? Dice, nos permite comprender nuestra doctrina y las enseñanzas bíblicas acerca de lo que ocurrirá en los tiempos finales, lo cual nos da esperanza en lo que hemos creído. Amén. Sabemos, ¿cierto?, que esta palabra de nuestro Dios fue escrita por diferentes hombres, pero es inspirada por nuestro Dios. Y eso hace que la palabra completa se complemente, que no haya nada contrario al otro, ¿cierto?, que todo sea continuo. Y por eso, cuando vamos leyendo el Apocalipsis y vemos algunas señales que ya están ocurriendo, podemos tener una esperanza viva, ¿cierto? Porque a pesar de que todavía el Señor no ha venido con su pueblo, creemos firmemente que Él un día vendrá, ¿cierto? Esperamos el rapto de la iglesia. Razones para estudiar escatología. Dentro de una razón que se encuentra, ¿cierto?, en Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 22:7 y 2 de Timoteo 4:8, es la bendición que nos promete, ¿cierto?, una vida eterna, una salvación eterna. También otra razón, dice, nos ayuda a vivir en santidad, que es lo que mencionaba, ¿cierto?, nuestro pastor, que muchas veces se da que las iglesias van transversando la palabra de Dios y la santidad la dejan a un lado, ¿cierto? Pero cuando estudiamos escatología tenemos que darnos cuenta que el Señor nos demanda santidad, ¿cierto? Amén. Y ahí tenemos algunos versículos de ayuda. También nos ayuda a crecer en confianza en las promesas de Dios y podemos observar y darnos cuenta que nuestro Dios es soberano, ¿cierto? Y todo está bajo su control. Amén. Otras razones también para estudiar escatología es que nos ayuda a comprender la supremacía de Cristo, nos ayuda a fortalecer nuestra paz, nos ayuda a servir de mejor manera a nuestro Dios, con dedicación, ¿cierto?, con anhelo, con deseo. Nos ayuda a crecer en esperanza, consuelo y ánimo. Para ya comenzar, ¿cierto?, el título que corresponde el día de hoy, porque el título general es Escatología, acontecimientos finales, pero específicamente hoy vamos a hablar de la apostasía. Amén. Dice, esta palabra traducida aquí por apostasía se aplicaba tanto a la sublevación contra algún gobierno como a la negación de la fe de Dios. También
La apostasía en griego significa defección revuelta, que es un término político. En sentido religioso, apostasía es de origen bíblico, definido como rebelión contra Dios, que incluye abandono de la fe y manifestación del ser humano del pecado. Bueno, aquí yo, para que pudiéramos comprender de mejor forma, puse un video. A ver si lo voy a poder. No sé si se va a poder. No sé cómo reproducirlo. Pero lo podemos buscar en YouTube. ¿Cuál video? Yo los tengo aquí. Sí, pero es para que todos lo podamos ver. Ejemplo. Eso no. Ahora sí va a comenzar el video. Bíblicos de apostasía. Este es el último de los 5 videos que realicé sobre la apostasía, en donde te hablé los siguientes puntos. El pueblo de Israel. Aquí vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la apostasía. En primero menciona el pueblo de Israel. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Ese es el primero. Vamos a adelantarlo para que no sea tan largo. El segundo es... Y afligían. El segundo es Saúl. Saúl. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Muchos discípulos de Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Algunos miembros de la iglesia en Galacia. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien nos llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo.
Pero Bien, aquí, ¿cierto? Hay algunos ejemplos de la apostasía graficada en la palabra del Señor. Y también el pastor me había facilitado, ¿cierto? Un video, también era bastante extenso, así que lo voy a explicar un poco. Se trataba, ¿cierto?, de un pastor, un profeta que fue llamado a una iglesia para que pudiera predicar la palabra. Pero él, ciertamente, ¿cierto?, fue, por decirlo de alguna u otra forma, por otro lado, y en ningún momento del video hablaba o leía la palabra, sino que se dedicó, ¿cierto?, a hacer como un show, se podría decir, dentro de la congregación, y el show era como llamar a las personas a sanidad. Nosotros, ¿cierto?, sabemos que nuestro Dios es poderoso y tiene el total poder entre nosotros, ¿cierto? Y Él puede sanarnos, pero también sabemos que la profeta mayor, ¿cierto?, es la palabra del Señor. Y nosotros venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿El Señor se puede manifestar en la iglesia? Sí. ¿Cierto? ¿Puede haber sanidad en la iglesia? Sí. Pero la palabra del Señor, ¿cierto?, nos habla directamente a nosotros. Es un espejo y refleja lo que nosotros tenemos adentro, y eso nos permite avanzar, ¿cierto? No solamente que podamos venir a ver al hermano, a cantar, no sé, a ver a los niños como cantan, no es solamente eso, ¿cierto? Venir a la iglesia es escuchar la palabra y de ahí tener la vida, porque eso es lo que nosotros anhelamos, ¿cierto? Tener esa vida eterna en nuestros corazones. Pasando a la primera parte, ¿cierto? Dice apostasía en estos tiempos. Si alguien me puede ayudar leyendo algunos versículos, ¿cierto? Que es el primero, dice primera de Juan 2:18. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conoceremos que es el último tiempo. A ver, gracias, hermana. Sabemos que todas las señales están escritas en la palabra. Y ahí nosotros, ¿cierto?, podemos darnos cuenta por qué estamos en los últimos tiempos. Es una realidad, ¿cierto? Hace mucho tiempo quizás lo venimos escuchando, pero es una realidad que en el día de hoy, por ejemplo, en el mundo, en la actualidad, la maldad está multiplicada. Que hay guerras, ¿cierto? Que hay hambruna y tantas cosas, ¿cierto?, que demuestran que el último tiempo ya se ha acercado. Y nosotros debemos estar alertas, ¿cierto? Si alguien me puede ayudar leyendo primera de Juan 2:22. Amén. Amén. En nombre del Señor. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Amén. ¿Cuántas veces, cierto, hemos escuchado decir a personas, no, yo no creo que haya un Dios? Y ahí hay una pregunta, ¿cierto? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién será el mentiroso? ¿Que será el que dice el que cree en Dios o el que no cree en Dios? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque nosotros hemos conocido a un Dios real. Y eso nos permite, ¿cierto?, tener esa firme esperanza y confianza en Él, que es un Dios real, que es verdadero. Incluso podemos darnos cuenta que dentro de la historia es reconocido. Jesús es reconocido porque vino a este mundo, ¿cierto? Porque quizás mucha gente ha intentado opacar la existencia de Dios, de Jesús, pero las evidencias están. Históricamente me refiero, aunque alguien quizás sea ateo o no quiera creer, pero la evidencia está, ¿cierto? Está porque ha estado Jesús aquí en la tierra. Y eso es el mayor acto, ¿cierto?, que hizo nuestro Dios, porque quizás no tendría por qué Él haberlo hecho de ninguna manera para demostrarnos que Él existe, porque Él va a seguir siendo Dios, ¿cierto? Él sigue siendo Dios, pero Él tuvo misericordia de nosotros y por eso, ¿cierto?, con su gran amor nos demostró que Él es real y no podemos negarle, ¿cierto? Porque lo hemos experimentado en nuestra vida. Amén. Si alguien me puede ayudar con 2 de Tesalonicenses 2, del versículo 3 al 12.
se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel iniquo, a quien el Señor matará con el fruto de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A ver, que el Señor nos permita, ¿cierto?, siempre tener y estar atento a la doctrina verdadera, a la sana doctrina, porque sabemos, ¿cierto?, que los que no creen, su fin es terrible, ¿cierto? Que el Señor nos liberte, porque acá dice, ¿cierto?, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y nosotros hemos creído por misericordia, ¿cierto? Hemos conocido que hay un solo Dios y que no hay más, porque muchos se quieren hacer pasar por un Dios, ¿cierto? E incluso la gente inventa dioses, porque no quieren creer en el Dios verdadero. Y así, ¿cierto?, se van tapando mentira tras mentira. Que el Señor nos permita, ¿cierto?, abrir nuestra mente y podamos ver en todas las cosas a nuestro Dios. Que en toda nuestra vida pueda estar Dios. No solamente el venir a la iglesia, ¿cierto?, sino que en la casa, en cuando yo me levanto, cuando yo me acuesto, cuando voy al centro, cuando voy a comprar, en todas las cosas, ¿cierto?, que podamos estar en constante comunión con nuestro Dios. Porque ahí vamos a poder verificar realmente que Él está en nuestra vida. Porque acá dice que muchos se hacen pasar por dioses. ¿Cómo vamos a nosotros pensar eso, cierto? Que cómo yo, siendo una persona tan imperfecta, voy a parecerme a Dios. Es muy imposible, a mi parecer, ¿cierto? Porque Dios es único, tiene cualidades que la hemos escuchado anteriormente que son muchas inexplicables, porque Él es amor, por ejemplo. Nosotros a veces no, ni siquiera nos acercamos, ¿cierto?, a lo que el Señor nos quiere, que amemos, por ejemplo, al prójimo. A veces ni siquiera lo hacemos. Entonces el Señor nos permita que podamos actuar humildemente, podamos reconocerle como Dios y también, ¿cierto?, podamos aceptarle en nuestra vida, porque eso es lo más importante, ¿cierto? También dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿cierto? Desde, como lo vimos, ¿cierto?, en ese video de los 4 ejemplos que estaban escritos en la palabra, desde mucho antes, ¿cierto?, la humanidad quería renegar a Dios de alguna u otra manera, o cuando eran reyes querían ser el mayor, el que mandaba, pero ciertamente Dios pone su mano, ¿cierto?, y lo destruye la maldad, destruye todo lo que impida, ¿cierto?, su voluntad, porque su voluntad es perfecta, y que el Señor nos permita también comprender esto, porque solamente hay un camino, ¿cierto? No hay 2 caminos, ni hay otro Dios, solamente es uno, y es el camino que el Señor Jesucristo nos ha presentado. El segundo título dice las causas de la apostasía. Si alguien me puede ayudar con 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1.
Amén. Amén. 4:1. Sí, 4-1. En el nombre del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Cierto que tener un largo tiempo en la iglesia no significa que seamos los mejores, ni que el Señor nos prefiera a nosotros, sino que este tiempo que hemos estado en la iglesia hagámoslo valioso para poder defendernos contra los que engañan. Porque ciertamente yo, al menos, gracias a Dios, he estado desde muy pequeña en la iglesia y eso me ha permitido aprender muchas cosas de mis hermanos, del pastor y del quien nos enseña, ¿cierto? Y ese es el principal objetivo de venir acá a la iglesia, de que podamos aprender lo que es bueno y lo que es malo. El Señor dice que coloca eso en nuestra conciencia, pero muchas veces necesitamos escucharlo y que alguien nos enseñe o nos repita qué es lo bueno y qué es lo malo. La advertencia, por ejemplo, de la apostasía, que podemos verlo, ¿cierto? A diario, podemos identificarlos gracias a lo que nos han enseñado. Quizás hay iglesias que no le han enseñado esto. Quizás hay iglesias que no toman tema los jóvenes, por ejemplo. Pero esto es algo importante, ¿cierto? Porque nos permite aprender, estudiar, leer, buscar, informarnos acerca de la palabra, que eso es lo principal, ¿cierto? Porque en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos. Y cuando sabemos, ¿cierto? Y hemos estudiado, hemos aprendido o hemos preguntado, porque también podemos preguntar a quienes saben un poquito más, el Señor nos abre, ¿cierto?, el entendimiento y nos permite defendernos de doctrinas que no son verdaderas. Porque quizás en este tiempo va a venir otra persona a predicarnos otras cosas y debemos tener cuidado, ¿cierto? Siempre el pastor nos decía, verifiquemos lo que está diciendo la palabra. Verifiquémoslo acá porque acá sale la verdad. Si esa palabra que dijo el hermano no me causó mucho, no sé, no fue muy agradable, preguntémosle a alguien más, busquemos en la palabra. Ahí encontraremos, ¿cierto?, algo bueno para nuestra vida, una sana doctrina. Y eso nos va a ayudar a combatir con el enemigo, con las falsas doctrinas, con los engañadores, como dice su palabra. Vamos a dar lectura entonces, si alguien más me puede ayudar, con 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios,